¿Sabías que hace 30 años, no un día como hoy, sino en octubre, el mes y el año, nos convocan por el 30 aniversario, ya 30, 30 aniversario de Amén? Este disco de Ataque que a mí me encanta, que bueno, tiene una clara alusión contraria obviamente a lo que es esta festividad de San Fermín, que tiene como eje España, y esa matanza de toros de la que yo también adhiero o suscribo a lo que plantea Ataque, que es algo totalmente irracional. Bueno, de hecho hay una canción que se llama San Fermín, y este disco marca el segundo de Ataque grabado en la multinacional RCA, BMG, como decía, quinto disco de Ataque. Previo a esto, Ataque había participado en el disco Fuck You, un disco tributo a Sumo. Fuck You era algo que usaba mucho Luca. Y bueno, se hizo un disco tributo que con el tiempo uno dice, wow, qué bueno. Al principio era raro, porque por ejemplo, eso estaba Masacre, creo que Cienfuegos, Los Caballeros, pero por ahí te aparecía un Diego Torres o la Zimbabue. Era muy raro, pero interesante. Y Ataque, acá lo tengo medio mal puesta a la carátula, pero está el disco, ahí ven. Y Ataque era la agrupación que daba comienzo al disco. Estaba dividido en un disco rojo y uno negro, qué lindos colores, dicho sea de paso. El primer tema del disco rojo era justamente la versión de Pinini Reggae, clásico de Sumo, que fue una de las primeras canciones que compuso Luca cuando estaba ya en la Sierra Cordobesa y recién conoce, no a Timmy McKern, porque ya lo conocía hace rato, pero recién conoce y entabla una incipiente amistad con Germán da Funchio. Bueno, Ataque participa en este disco, en el Fuck You, y en octubre larga o lanza este trabajo, ya con un Luciano Scaglione o Lucho Scaglione asentado. Venía ya de Todo está al revés. Para mí Todo está al revés, y voy a leer una crítica de la Madhouse. No van a zafar, amigos de la Madhouse, en este video. Que dice que Todo está al revés es el mejor disco de Ataque, por lo menos hasta esa época. Para mí es el mejor disco de Ataque, Todo está al revés. El más oscuro, el más hardcore, que tiene clásicos para mí, como Flores robadas, Guerra en el complejo habitacional, la versión de Yo combatí la ley, tema de Sonny Curtis que popularizaron los grandiosos de Clash. También lo hicieron los Dead Kennedys, ahora lo recuerdo. Y viene este disco, que este disco también es un disco que no tiene la popularidad, o sea, Ataque era una banda hiper popular, pero tuvo un momento como de bajón, entre comillas, de popularidad, que básicamente fueron los discos Todo está al revés y Amén. Con Un día perfecto y con el tema Crecer, que es un temazo, ahí empiezan nuevamente a recuperar o a renacer, entre comillas, como el ave fénix. Un intendente de la ciudad de Santa Fe dijo, voy a resucitar o voy a resurgir como el gato Félix. Es una mezcla de todo. Y Ataque en este disco estaba ahí, bueno, son 16 canciones, por ahí se le criticaba la cantidad de canciones. Es un disco que está muy bien grabado, uno de los, hasta esa época, de mejor grabación, de mejor calidad sonora. Y se despachan con varios covers. Acá los tengo anotados y aquí los tengo, como por ejemplo Nací para perder, el clásico de Johnny Thunders, Born to Lose, que hay una muy buena versión de los Die Totenhausen en Learning English. A propósito, si tienen Amazon, vean Once Live o Once Living in a Life, algo así, un documental de los Die Totenhausen, tremendo. Bueno, vuelvo. Fábrica, un clásico de Legião Urbana de Renato Russo. Redemption Song de Bob Marley. Y en una entrevista que le hicieron a Lucho Scaglione en esa época decían, acá es como que abrimos más la cabeza, estilísticamente hablando, porque dice, bueno, nosotros somos todos fanáticos de Bob Marley, entonces era lógico que hicieran una versión de Redemption Song. Y acá hay otro link con Sumo, porque Lucas solía hacer, tanto con Sumo como con la Hurlingham Reggae Band, Redemption Song, que es un tema, bueno, Bob Marley para Luca era sagrado, como por ejemplo Joy Division.
Ataque hace esta versión. Y también hay dos canciones de la primerísima época de Ataque. Ahora, creo que el 25 de octubre voy a hacer algo si me lo piden. No, lo voy a hacer. Se cumplen 38 años del debut de Ataque, que el debut fue en Cemento. Seguramente voy a hablar del libro de Nicolás Igarzábal, que anda por acá, que siempre lo tengo a mano. Un saludo a Nicolás, gran periodista, y bueno, con libros muy interesantes. También hizo el de los Babasónicos, el de los Brujos, perdón. Y bueno, recuperan dos canciones. Muerta, que en realidad se llamaba Ella está muerta, de Danio Cafieri, que fue uno de los fundadores de Ataque, primer guitarrista de la banda y tío de Mariano, y que según Mariano el que le enseñó los primeros escarceos guitarrísticos. Y también otra de las canciones, bueno, acá ya sé que me estaba olvidando, ya sé, otra de las canciones que recuperan del arcón de los recuerdos, entre comillas, de Ataque. Un disco, como decía, 16 canciones. Bueno, El Gran Chaparral es un temazo, basado era en, creo que en la serie Bonanza. En Santo Tomé, me acuerdo cuando íbamos a la casa de mi abuela, de mis abuelos, estaba el barrio Chaparral, atrás de donde ellos vivían, donde está la cancha de Atenas, en Santo Tomé. Bueno, El Gran Chaparral, Tres pájaros negros, y el otro tema, tuvieron tres, y San Fermín fueron los cortes de difusión. El tema que más me gusta y que yo siempre, cuando hago algún especial sobre Malvinas, lo pongo, es 2 de abril, es un temazo que empieza con un testimonio de un excombatiente y de lo que estaban atravesando en ese momento. 13 años habían pasado del conflicto bélico de Malvinas y cuál era la situación. Estábamos en pleno neoliberalismo. Bueno, hoy en día lamentablemente parece repetirse la historia, con mucho escozor lo digo. Y esa canción, para mí, si bien está, por ejemplo, DGI, bueno, ya sé, ya me aburrí, que es bien punk, para mí la mejor canción es 2 de abril. Es una letra bien, Ciro, que te moviliza, te eriza la piel, por lo menos a mí, y que siempre la tengo presente a esa canción. También, bueno, tuvieron invitados como Sergio Rothman, el gran Sergio Rothman, y Dani Lozano de los Cadillacs, y el Chapa Blanco, Diego el Chapa Blanco de los Pericos, fueron los invitados en este disco que tengo algunas cositas acá que me anoté. En la revista Pelo, ahí quería ir en octubre del 95, la periodista Sandra Conte le hizo una muy interesante nota que la pueden buscar. Buscan Amén, Ataque 77, revista Pelo, Sandra Conte, y es muy interesante lo que contaban ahí. Y Ciro hablaba, fíjense, estamos hablando de hace 30 años, de los miércoles de gloria. Era el nombre que ellos le habían puesto a las marchas que hacían los jubilados. Fíjense cómo lamentablemente 30 años después se vuelve a vivir eso, y de manera más violenta hoy en día para con nuestros queridos jubilados. Bueno, en esos 90 la abanderada fue la gloriosa Norma Pla, gran luchadora. Yo siempre pienso, cuando dicen en los billetes hay que poner a este, al otro, al Diego, sí, pero nunca se habla de Norma Pla. Norma Pla fue una gran luchadora bueno, que se le enfrentó al poder cara a cara, entre ellos un ministro de Economía nefasto como Domingo Cavallo, se le enfrentó y lo hizo llorar. Bueno, fueron lágrimas de cocodrilo de Cavallo, pero bueno, ese es otro cantar. Recomiendo esa entrevista. Y también creo que en esa nota de Sandra Conte, de la revista Pelo, octubre del año 95, Ciro decía que este debería haber sido el primer disco, no menospreciando lo anterior, ojo, no menospreciando los 4 discos anteriores que son clásicos. Y yo decía, todo está al revés, para mí es el mejor disco de Ataque, pero este es en el que realmente suenan como deberían haber sonado, en ese criterio. Y bueno, estaban muy enloquecidos, obviamente. Cuando una banda saca su primer disco, o saca un disco, mejor dicho, siempre está esa efervescencia, ese fervor, y ese decir que es el mejor disco, lo cual no es nada criticable, al contrario. Bueno, vuelvo acá a la Madhouse, a ver de qué mes era esta. Tenía la tapa Sepultura cuando todavía estaba Max Cavalera, Eivor,
el verdadero Sepultura. Noviembre del 95, estaba cumpliendo 23 años yo. Fíjense, Rancid and Out Come the Wolves, disco que ya hice una reseña. One Hot Minute, para mí el último gran disco de los Red Hot. Entre la basura, Morbid Angel, qué buena banda. Down, el proyecto de Phil Anselmo. Crematorio, gran banda de grindcore. Bueno, este disco lo tengo. No, Espíritu Combativo lo tengo. Se cumplen 30 años, voy a tener que hacer algo de Malón. Y acá Miguel Mora hace una interesante crítica, y me voy a detener específicamente en ella. Arranca diciendo algo que yo siempre he dicho y no me quiero colgar de nadie. El disco anterior de Ataque, Todo está al revés, no solo había mostrado lo mejor del grupo hasta ese momento, sino que dejaba todo listo, dice él, como para esperar un gran disco. Le puso un 7, lo cual es una buena calificación, pero como que se esperaba más. Sigue diciendo Miguel Mora aquí en esta Madhouse. Lo que quedó bien definido es la lírica. Postales urbanas simples y comunes, como el tema dedicado a un perro, o de corte bien social en casi todo el resto de la placa. Otra vez hubo lugar para los covers y se despacharon con dos clásicos, uno Rasta, dice Miguel Mora, Redemption Song de Marley, y el otro del desdichado Johnny Thunder, Born to Lose. Curioso, pero una de las canciones que mejor impresión me dejó fue aquella donde Mariano, primera guitarra, se hace cargo de las voces, el gran Chaparral. Para seguir inclinando la balanza, me anoto con San Fermín y DGI de letras geniales. Bueno, la DGI era la Dirección General Impositiva en la Argentina. Me acuerdo que se hacía algo llamado lotería en esa época. Se mandaban las boletas y se hacían sorteos. No sé si alguien se acuerda de eso, pero bueno, la crítica ahí de Miguel Mora. Y acá, si no me equivoco, está Santiago, que es una canción que refleja lo que pasó. Creo que fue en el año 94, una revuelta en Santiago del Estero, en donde, la corrupción saltó para todos lados y el pueblo se rebeló. Y tomaron la casa de gobierno. Fue algo tremendo y cuando se lo busca al pueblo, el pueblo reacciona. En este caso, destrozaron casas de políticos, de funcionarios. Además, uno no avala esa violencia, pero la riqueza, el lujo en el que vivían esas personas era tremenda cuando el 90% del pueblo santiagueño se estaba muriendo de hambre. Fue terrible. Creo que fue en el año 94-95, no recuerdo bien el año. Fue conocido como el Santiagazo porque fue una revolución tremenda. Y esta canción de Ataque lo refleja. Y la Madhouse, acá con Mustaine, con Jason Newsted, cuando estaba todavía en Metallica, Marky, Anthrax, debe ser de diciembre esta. No, enero del 96, se hace un balance, los 10 mejores discos del 95, aparece, Fate No More, este discazo, hice una reseña del King for a Day, el Outcome the Wolves también, de Fear Factory el año pasado hice también una reseña de casi todo. y hay dos periodistas, Lala Toutonian, creo que se pronunciaba así, o Toutonian, para mí, sí, Toutonian, lo voy a pronunciar como se escribe, elegía como noveno disco del año para ella, justamente Amén. Y también, acá lo voy a buscar despacito, Fernando Viloria, otro periodista que escribía acá en la Madhouse, elige como décimo disco del año Amén de Ataque. O sea que tuvo dos elecciones como mejor disco del año. Y también Lala Toutonian aquí hace una crítica de la presentación de Ataque en la trastienda, que fueron el 14, las presentaciones fueron el 14 y 15 de diciembre del 95, y dice: encontré un Ciro mucho más distendido y al frente de una guitarra rítmica, un Leo cada vez más afianzado tras su batería, un no tan estático Mariano que, dicho sea de paso, se lució con su potente instrumento, la guitarra, y un Luciano más comunicativo que nunca. El show arrancó y terminó igual que el disco, con ya sé y ya me aburrí. Y hay una crítica interesante. Las canciones, habla por ejemplo del Gran Chaparral, con Martínez en la voz, San Fermín, DGI, Santiago, Muerta, El Perro y Ella, que fueron los más coreados por el siempre fiel público de Ataque, las canciones nuevas, que marcaban justamente
o marcan ese compromiso que siempre tuvo Ataque, que son canciones que reflejan épocas, y fundamentalmente en los 90, una época tremenda para la Argentina a nivel sociopolítico, a nivel laboral, que bueno, tuvo portavoces generacionales, a mi humilde juicio, como Ataque, que mostraban, por ejemplo, Santiago, canciones que muestran, bueno, el San Fermín, que es más universal, pero que también es una toma de posición, una postura. Hay muchas canciones de Ataque que reflejan momentos, o bueno, más en los 2000, la única banda que le hizo, o el único artista o agrupación que le rindió tributo a un personaje tan importante de nuestra historia como el doctor René Favaloro fue Ataque 77, que dicho sea de paso, hablaba de Norma Pla, el doctor Favaloro debería estar en un billete también. Aparece Roca, por ejemplo, y no aparece Favaloro, Norma Pla, bueno, esas cosas raras que tiene la Argentina. Ataque le hizo una canción, le rindió tributo con ese temazo llamado Western. Y esta tapa que bueno, que también en amarillo, un disco que a mí al principio medio que no me cerraba, me pasa con algunos discos, porque uno esperaba otra cosa, tal vez, y con el tiempo se va revalorizando o va adquiriendo su verdadero valor. Y yo, como digo, siempre, y ya lo dije antes, el tema 2 de abril me encanta por esa sensibilidad que tiene Ciro al escribir. Es uno de los letristas, compositores con mayor sensibilidad social, por decirlo de alguna manera, sensibilidad humana, también esa cuestión del respeto hacia los animales, esos perros que siempre aparecen. Bueno, Jauría se llama su proyecto que viene desarrollando hace casi 2 décadas. Bueno, San Fermín, son todas cosas que a mí particularmente, y haberlo escuchado siendo adolescente, Ataque, a principios de los 90, lo descubrí en una revista Rock and Pop que tenían como un apartado llamado Demos, y estaban por sacar el disco y aparecen ahí, bueno, ya estaba Leo de Checo, y estaba todavía Federico Pertusi, que graba el primer disco, El Dulce Navidad, que se retrasó por el tema, creo que era por el tema de la crisis energética que hubo en Argentina en el año 88, que hubo que reducir energía, los canales transmitían, los medios de comunicación transmitían poco tiempo, bueno, no existía internet, obviamente, fines del 88, en el 89 fue la hiperinflación y prácticamente estalló la Argentina. Pero bueno, para mí el mejor tema es, ya lo dije, 2 de abril. Para vos, ¿cuál es la canción que más te gusta de este disco? Ahí lo muestro de vuelta, lo muestro mejor, de este San Fermín. 16 canciones tenés para elegir. El fanático de Ataque seguramente me va a decir tal. Bueno, yo me quedo con 2 de abril, obviamente, y por todo lo que representa el 2 de abril para la República Argentina y fundamentalmente ese homenaje a nuestros héroes de Malvinas, como diría Ciro, por siempre serán héroes los héroes de Malvinas, obviamente. Comentario, me gusta, suscripción, siempre se agradece todo. Se agradece también, o agradezco mucho a todos los amigos y amigas que van participando, que van dejando comentarios, cuentan anécdotas. Mucha con los Ramones, con los 30 años que se cumplieron justamente hace unos días, de esas 6 presentaciones de los Ramones, que son buenísimas. Hubo uno, no recuerdo el nombre, un amigo que dice que perdió una zapatilla en uno de los shows. Es buenísimo y eso también le da pimienta. Y para aquellos que no tuvimos la suerte, por ejemplo, de estar en esos 6 shows de los Ramones, ustedes son los protagonistas y todas esas historias que cuentan son geniales y a mí me encantan. Las historias de rock me encantan, así que por favor, si tienen tal vez una historia con este disco de Ataque, lo compré en tal lugar. Este yo lo compré en el Walmart. Lo compré en el Walmart, creo que en el 98, acá en la ciudad de Santa Fe, cuando se llamaba Walmart, que se instaló aquí frente al barrio El Pozo, donde yo vivía con mis viejos. Pero bueno, de ahí tengo este disco que creo que estaba en una batea de oferta, como pasaba a veces con ese mega mercado. Pero bueno, quiero tus comentarios, obviamente, y recordar que en octubre no es una fecha concreta, no es una fecha como la de hoy, que es 9, si no me equivoco, pero en octubre de 1995, ¿sabías que se publicó el 5º disco de Ataque, esta obra maestra llamada Amén?